Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Este video es para ti, que estás pensando en qué hacer con esos ahorros que te han costado tanto trabajo, que quieres cumplir esa meta que te propusiste. Para ti, Banreservas ha creado el nuevo depósito a plazo digital, el primero del país. Ábrelo desde tu celular, en la app Banreservas, donde quiera que estés. Abramos uno juntos ahora mismo, para que veas lo fácil y rápido que es. Abre la app Banreservas y selecciona el producto, depósito a plazo digital. Empecemos conociendo todos los beneficios que el producto te ofrece. El primer paso será la calculadora, donde deberás ingresar el monto a depositar, elegir el plazo, el tipo de interés y ver la tabla de rendimiento. El segundo paso es seleccionar la cuenta desde donde se debitarán los fondos para la creación del depósito a plazo digital. Debes tener una cuenta Banreservas activa. Si no tienes, puedes solicitar la cuenta digital desde la app Banreservas. El tercer paso es los términos y condiciones. Y con esto ya estás haciendo crecer tu dinero mientras ahorras para cumplir tus metas. Abre tu depósito a plazo digital desde la app Banreservas con una cuenta activa. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo, ¿sabe? Esa disposición a formar jóvenes en alto riesgo de los salesianos, hay que contribuir con ello, hay que ayudar, apoyando con su caridad esa institución tan útil para que esos jóvenes no se descarrilen y vayan a nutrir el crimen, la delincuencia en el país. Avenida Independencia, casi esquina, Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, hoy el Banco Central ha decidido dejar la tasa de política monetaria inamovible, 7% anual. Y el banco ha tenido esa política consciente de que en Estados Unidos las tasas están altas. Y entonces, si las tasas están altas, no se pueden bajar aquí. Porque si usted la baja al nivel que está allá, la gente se lleva los cuartos desde aquí, como se dice, se lleva el dinero. Y entonces es una mala política o una mala decisión, sería de las autoridades, pero como las autoridades del Banco Central están bien entrenadas, no van a cometer esos errores. Aquí la inflación ha bajado a los niveles que ha querido el Banco Central, 3.46 en junio, y el banco se ha propuesto 4 más o menos 1. Es decir, que con su tasa de 7 ha tenido un buen desempeño en la baja de su inflación.
Estados Unidos está luchando con su inflación. El señor de la Reserva Federal, Powell creo que se llama, dice que hay que bajar más la presión, como dicen, de la inflación en Estados Unidos. Aunque el crecimiento de Estados Unidos fue 2.8, es un crecimiento altísimo para esa sociedad como tan desarrollada. Entonces, el banco dice que tiene la tasa reposo en 7.50. Ahí hay 50 puntos más, pero eso por un día. Entonces, la overnight, esa está anual 5.50, la tasa de política monetaria. 5.50 anual. La inflación, repito, 3.46% en junio. Desde mayo del 2023 a la fecha, o a la última reducción de tasa, el banco ha bajado 150 puntos básicos. Se han eliminado de la tasa de política monetaria. Es decir, que era 8.50, eso era muy alto, y estuvo en 9.64, me acuerdo yo, la inflación. Pero ha hecho un esfuerzo extraordinario el banco y ha ido bajando y está en los niveles donde precisamente el banco quiere mantener los niveles de inflación. Eso está muy bien y esas cosas son interesantes por lo que yo acabo de decir. Si te baja la tasa, se mejora el crédito. Mucha gente va a acceder a buscar crédito. Puede incluso ponerle presión a la tasa de cambio. Se libera más el crédito. Yo no soy economista, pero esas son cosas de fácil entendimiento, como dice. Entonces, además, el temor de que la gente retire su dinero, lo cambie en dólares, que también le da la presión que viene, y se lleve su dinero entonces a un refugio económico de más rentabilidad. Porque eso es una realidad. Si a mí me pagan menos por mis ahorros, entonces yo quiero irme a donde pagan más por mis ahorros. Eso es una cuestión de simple aritmética. Pero bien, en medio de este ambiente de economía y de problemas, la ADP, señores, que es insaciable, está pidiendo un aumento de 17% de salarios. Porque el 4% ha sido tomado como, se dice, se ha tomado como si fuera un pasto alto, tupido y crecido, la hierba o el herbazal. Entonces usted entra ahí, como dice, a saco, o mejor dicho, a saco no, a dentellada, o con una segadora de hierba fresca para el ganado. Y usted corta todo lo que puede. Pero es como si usted también entrara dentellada a una riqueza comestible que hay ahí, usted quiere comérselo todo y no dejarle nada. Imagínese usted una guinea, ay Dios mío, una guinea de esas alzadas, una guinea cimarrona, de esa guinea que yo comí en San Juan de la Maguana, en la casa de don Almeilio Lebrón, que en paz descanse. Y allá Lola nos hacía unos locrios de guinea, de esa guinea cimarrona del sur profundo. Y eso era una riqueza, mi acuerdo. Eso sí es verdad que es rico. Un locrio de guinea cimarrona, Dios mío, qué carnes. Y me acuerdo que uno de mis comensales en esa mesa era Zacarías de la Cruz, que en paz descanse ese caballero, porque es pero el chofer de Trujillo, que me voy a referir de eso más tarde, por el trabajo de Bernardo Vega ayer en el Hoy, que comencé comentando algunos detalles de él y quiero terminar ese comentario, porque me parece que hay que defender la verdad, como decía mi amigo Claudio Estefe, que en paz descanse. Entonces, los maestros le han entrado a dentellada a ese presupuesto del 4%.
Y los maestros hoy tienen unos salarios y unas ventajas, pensiones, de todo, y son insaciables, 17%, y se han hecho todas estas protestas. Pero desde luego, el gobierno, los funcionarios del MINER le han respondido diciéndole que esos aumentos son injustificables y además que no van parejo con los aportes de muchos docentes deficientes que no reúnen las condiciones para que se le premie con un 17% porque su calidad docente es mala, y es verdad. La ADP también responde que no es solamente el asunto es económico para ellos, sino denunciar las cosas que están pasando en las escuelas. Y hay que decir la verdad. Si eso es verdad, lo que dice el jefe del sindicato de maestros, de que esas cosas están sucediendo en las escuelas con tanto capital de trabajo, con tanto dinero, para que esta ineptitud, estos ineptos, este ministro que ha demostrado que es un inepto, o es una persona que no tiene, que no oye, ni escucha, ni atiende nada, porque eso que dice la ADP, que yo no dudo que eso sea verdad, porque no es verdad que esta gente se va a atrever a decir que hay escuelas que tienen los baños que no sirven. Oiga, es posible que las escuelas tengan baños inservibles, que no tengan agua o que no tengan la higiene para que los muchachos puedan tener acceso a un baño limpio. Ah, si ellos lo destruyen, entonces vamos a castigarlo o poner gente, como hay muchísimos sitios, conserjes que tienen que atender los baños para evitar que los muchachos los dañen o lo vandalicen. Entonces usted lo pone ahí porque para ese presupuesto da para todo. Pero en vez de aumentarle a los maestros, vamos a poner 2 conserjes, uno en los baños de hembras y otro en los baños de varones. Pero los maestros no aceptan eso. También se ha denunciado que no hay materiales, no hay pizarras, no hay equipos electrónicos para los maestros, computadoras, que no hay, muchas veces no hay ni luz en las escuelas, no hay corriente, no hay plantas, que además la comida y el desayuno, la comida es mala y el desayuno también de mala calidad. Todas esas son denuncias que se han hecho. ¿Y cómo es posible que este ministerio, manejando tanto dinero, sean tan deficientes, sean tan ineptos? Entonces algo mal anda ahí. Yo no entiendo por qué. ¿Qué es lo que el gobierno espera para poner las cosas en orden? Porque yo le callo la boca a los maestros. Porque ¿qué es lo que mantener una escuela limpia o una escuela organizada? ¿Cuál es el problema? Porque aquí hay dinero de más ahí para poner conserjes que cuiden la escuela, porque si los estudiantes no las cuidan, los conserjes deben vigilar para que los estudiantes no vandalicen las aulas o no vandalicen los baños o los comedores, qué sé yo, o las canchas deportivas, pero que vigilen. Y hay que pagar eso, pero para eso es el presupuesto del 4%. Entonces los maestros, también la gente, o apreciamos que todas esas denuncias se ven como una especie de relleno en ese pliego petitorio para neblinar lo que ellos realmente quieren, que es el aumento salarial. Porque si el gobierno cumple con las exigencias que ellos están haciendo y no le da el 17%, van a seguir diciendo que eso no es suficiente y que hay más males. Porque en sí lo que se busca es el aumento salarial. Porque es que hay que entrarle a dentellada a ese 4%, porque hay demasiado dinero. Pero también demasiado corrupción se señala. Yo no sé, el gobierno entiende que este ministro lo está haciendo muy bien. Parece, vamos a esperar a ver si los deja ahí, si lo sustituye. Si lo deja es porque le gusta el trabajo. Y uno lo entiende, porque hoy yo vi unos nombramientos ahí. Entonces, a don Chu Vázquez, don Jesús Vázquez, que es el ministro de Interior, dice que ha hecho un trabajo majestuoso y un trabajo que va a dejar una buena estela de calidad y de eficiencia en las labores de contradelincuencia y
la mejora de los servicios policiales, la capacidad de los policías, las pensiones y los salarios de los policías. Bien, entonces a don Chu lo sacan de Interior y Policía y el presidente lo nombra en el consulado de Nueva York. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Chu va a enriquecerse, legalmente se dice, a enriquecerse al consulado de Nueva York. Porque todo el mundo sabe que ese consulado de Nueva York lo que sirve para enriquecer amigos de los presidentes, que son los que nombran. Entonces, si Chu hizo un buen trabajo en Interior y él sabe que ha hecho ese buen trabajo, ¿por qué no lo dejan ahí? Porque todo eso no es más que una tramoya, un discurso para justificar, bueno, Chu se sacrificó por el país y ha hecho un servicio extraordinario, pero entonces él entiende que está pobre porque el salario no le alcanza como ministro. Y el presidente, en vista de que ya ese trabajo que ha hecho el señor Vázquez, un servicio al país, necesita que sea compensado entonces con esa mina a cielo abierto que es el consulado de Nueva York. Y uno sabe por qué que el consulado de Nueva York deja beneficios inconmensurables, porque ahí se manejan las tarifas a la discrecionalidad del cónsul. Óigase bien, y lo que hacen es un expolio. ¿A quién? A la diáspora dominicana, que vota alegremente por los gobiernos que le nombran esos expoliadores. El gobierno nombra a don Jesús Vázquez cónsul en Nueva York. Repito, desde los tiempos de Trujillo, yo creo. Aunque Trujillo debía haber sido celoso antes de Trujillo. En los tiempos de Horacio Vázquez, ese consulado siempre era apetecible, porque al que nombraban en ese consulado de Nueva York siempre derivaba en riqueza. Habían las facturas consulares antes, ya eso creo que han desaparecido, pero ahora el negocio es con los dominicanos que viven allá en Nueva York. Entonces llegó el cónsul Jaque, que está ahora, ya lo trajeron para que sea asesor honorífico del Poder Ejecutivo, asesor agrícola honorífico, el hombre por sus servicios al país, un agrónomo, entonces sirviéndole como cónsul en Nueva York para que se hiciera rico. Hoy está rico, probablemente, ojalá declare su riqueza, porque los funcionarios cuando cesan deben decir los dineros o los bienes que han obtenido. ¿Y usted cree que lo dirán? Lo dudo. Ahora lo traen asesor agrícola del Poder Ejecutivo honorífico. Es decir, ahora viene, después de brindarle aquellos excelentes servicios al Estado Nacional, ahora ese señor viene en forma dadivosa para el pueblo a entregar su servicio de asesor para no cobrar, porque ya está, como se dice, forrado de dólares del consulado de Nueva York. El señor viene como asesor ahora agrícola del Poder Ejecutivo para mantener los bienes del poder, las mieles del poder, mantenerse en la dulzura, con el dulzor del poder. Es decir, una especie de diezmo al Estado, ahora le da el señor Jaques, que viene de servirle al país como cónsul en Nueva York, sabiendo uno que eso no es más que una intendencia más del Estado Nacional. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una.
y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Este video es para ti, que estás pensando en qué hacer con esos ahorros que te han costado tanto trabajo, que quieres cumplir esa meta que te propusiste. Para ti, Banreservas ha creado el nuevo depósito a plazo digital, el primero del país. Ábrelo desde tu celular, en la app Banreservas, donde quiera que estés. Abramos uno juntos ahora mismo, para que veas lo fácil y rápido que es. Abre la app Banreservas y selecciona el producto, depósito a plazo digital. Empecemos conociendo todos los beneficios que el producto te ofrece. El primer paso será la calculadora, donde deberás ingresar el monto a depositar, elegir el plazo, el tipo de interés y ver la tabla de rendimiento. El segundo paso es seleccionar la cuenta desde donde se debitarán los fondos para la creación del depósito a plazo digital. Debes tener una cuenta Banreservas activa. Si no tienes, puedes solicitar la cuenta digital desde la app Banreservas. El tercer paso es los términos y condiciones. Y con esto ya estás haciendo crecer tu dinero mientras ahorras para cumplir tus metas. Abre tu depósito a plazo digital desde la app Banreservas con una cuenta activa. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, dentro de esos nombramientos, el presidente nombró a la señora Farideh Raful, como ministra de Interior y Policía. Vamos a augurarle éxito ahí a la señora Farideh, una política muy fogosa, y ella, como las mujeres feministas piden igualdad, yo me imagino que ella se enfrentará con sus jefes policiales con carácter, como si fuera un hombre, un tamaño como ese de Chu. Yo me imagino que los policías se respetaban a Chu. A Farideh, vamos a ver qué desempeño ella tiene. Creo que ella tiene la capacidad para hacer el trabajo y ojalá le vaya bien, muy bien. Ahora, a mí estos nombramientos que son rodamientos, porque el gobierno sigue rodando gente. ¿Y dónde es que el presidente va a nombrar por fin a los 26 o 27 partidos políticos que son minúsculos, pero se escriben con mayúsculas? Sus siglas se escriben con mayúsculas, pero ellos son minúsculos, se dice. ¿Qué quiere esto decir? Que aunque sean minúsculos, esas siglas en mayúsculas le dan títulos casi nobiliarios a los directivos de esos partidos, que son los aliados adheridos al proceso de reelección del presidente Abinader. Pero yo lo que veo que el presidente lo que está haciendo son rodamientos, cambios internos, pero yo no veo gente de esa oposición, o mejor dicho, gente de esas adherencias al gobierno, no los veo. ¿Y dónde es que el presidente va a nombrar? Por ejemplo, al general Zorrilla, mi amigo el general Zorrilla. Ya Zorrilla debe estar preocupado viendo estos movimientos, que no hay espacio para esta gente, porque ahí tal vez pudo haber sido un aliado de lo que fueron en esta elección del presidente Abinader, pudo haber sido un aliado el secretario de Interior y Policía, y Farideh se ha pasado 4 años como senadora y se pasó 4 como diputada. Usted está bien, ¿y cuál es el problema? Pero es que no es fácil usted salir del poder con su partido en el poder. Y a Farideh, después que la sacrificaron de su senaduría, entonces no hay nombramiento para los aliados. Repito, el gobierno es grande, pero ¿dónde que van a mandar los aliados?
Porque que el presidente no le habla. Ahí hay gente que no quiere ir de embajador. Usted no quiere ir de embajador para un país de estos, por allá, por Sudamérica. O en esa Europa frísima, con esos inviernos que vienen ahora, que son tan fríos. Dígame usted, nombrar un embajador dominicano en Estonia, por ejemplo, aunque sea recurrente por ahí en Dinamarca y qué sé yo, pero usted sabe el frío que hace ahí, eso es impasable, como dicen. Pero bien, vamos a seguir con el programa y el gobierno y el presidente sabrá cómo salir de todos esos compromisos jurados, óigase bien, jurados ante el general Zorrilla Osuna, mi amigo Zorrilla. Vamos a esperar. Bien, entonces, bueno, vamos a hablar del caso que yo traté ayer del señor Bernardo Vega, porque hay que hablar, hay que decir las cosas con sus verdades. El señor Bernardo Vega escribió un artículo el martes, ayer, en el periódico Hoy, donde él escribe los martes y dice que le preocupa que cosas que él recomendó, recomendaciones que no le hicieron caso y que el tiempo le dio la razón, es lo que quiere decir. Se refería al CIA en ese artículo, pero él pone las cosas cómodas. Un historiador que escriba así, sin comprometer, o comprometiendo, mejor dicho, comprometiendo su visión, su criterio. Entonces la historia no se puede escribir así, porque los hechos usted tiene que describirlo. Sin esas inclinaciones, sin esas posiciones acomodaticias. Por ejemplo, dice él que en el 1989 él le sugirió a Balaguer, al gobierno, que vendiera el CEA. Hay que salir del CEA porque es que eso es un problema. Ya eso no es la espina dorsal. Desde el 78 vienen haciéndose inorgánicos, emitiendo pesos inorgánicos para mantener una empresa, una industria que está quebrada. Bien, pero ¿cuándo lo sugiere? En el 89 a Balaguer, muy bien. Pero Balaguer está compitiendo por una reelección con el PLD y el PRD en las puertas de una unidad para sacar a Balaguer del poder. Entonces él le sugiere en el 89 a Balaguer que vende el CEA, como tan fácil que era. Es decir, Balaguer pierde las elecciones, porque imagínense usted vender el CEA, con las elecciones montadas ahí, el discurso de Juan Bosch, el discurso del PLD y el discurso de Peña Gómez, a Balaguer lo hubieran votado, como dicen, del poder. Porque ¿a qué político en campaña, en reelección, usted le va a hacer un planteamiento de ese tipo? Pero él sabía por qué lo hacía. Porque él era un interesado en ver que Balaguer explotara, porque venía de un régimen anterior. Ahora, ¿qué pasó con el régimen anterior en el que él era funcionario? El CEA venía herido, y él lo tiene que saber. Venía herido, no porque el PRD lo hirió en el gobierno de don Antonio Guzmán, que don Antonio nombró ahí a un hombre serio como administrador del Consejo Estatal del Azúcar, o director, que fue don Secundino Gil Morales, que en paz descanse ese caballero. Don Secundino fue el director del CEA, pero el CEA venía con los mismos problemas que venía después de la muerte de Trujillo, lo viene del Estado. Es decir, no tenía que estar Balaguer al frente del Estado para que esos bienes fueran depredados por guardias, políticos, empresarios y empresarios. Todo ese oportunismo político que estuvo entre el 61 y el 66, es decir, entre la sangre del 61, del 30 de mayo, y la sangre del 65, esos bienes públicos estuvieron a merced de esas dentelladas. El CEA venía con los mismos problemas de todas las empresas del Estado. Por eso cuando he tenido que hablar de Corde, tengo que decirle a la gente que Leonel Fernández no fue el que desbarató a Corde, porque Corde estaba casi desaparecido cuando Leonel Fernández vino a ser presidente de la República. El CEA, Balaguer preservó el CEA, nombró a un hombre muy serio y muy capaz, que fue Gaetán Boucher, para cuidar el CEA. Pero Balaguer sabía cómo eran los bienes públicos.
y que aunque el señor Boucher fuera un eficiente administrador, siempre se colaban esas cosas. Entre militares, intereses políticos y económicos y de todo, se interesaban en el CEA. Esa es la realidad. Ahora, Bernardo Vega, ¿por qué que yo digo que estos son una gente que no escriben en forma que creen que en este país la gente se le olvidó todo? Él, cuando estaba ahí en el gobierno de Salvador de Blanco, 82-86, en ese gobierno el CEA bajó su producción de azúcar de 900.000 toneladas, bajó a menos de 600.000 toneladas, 500.000 y algo, y que me pueden desmentir, porque el director del CEA en ese momento era el señor Santaella, que está ahí, un prestigioso ingeniero electromecánico, no sé, del país, y que fue director del CEA, un hombre serio. Pero, ¿qué pasaba en esa administración? Que el azúcar costaba 3 centavos de dólar, y en el gobierno de Salvador de Blanco no quebró el CEA, sino la situación internacional del azúcar llevó el azúcar a ponerse a 3 centavos de dólar. Miren que hoy vale 20. Oiga bien, aquello costaba 3, es decir, 3 dólares un quintal de azúcar, hoy vale 20 dólares un quintal de azúcar. Pero bien, el gobierno de Salvador de Blanco, esa industria se vio obligada a no fertilizar sus campos porque no pagaba. Es decir, no devolvía la inversión, no se aplicaron plaguicidas ni otros, qué sé yo, insecticidas o herbicidas que se usan en la industria azucarera o fungicidas, es decir, todos esos agroquímicos fueron recogidos, como se dice, y no se podían prácticamente utilizar en los campos porque el CEA no tenía recursos para eso. Y el azúcar estaba tan barata que no devolvía esa inversión. ¿Qué pasó entonces? Que el azúcar se fue al piso, la producción azucarera del CEA incluso se fue al piso. Y eso quedó en menos de 500.000 toneladas, alrededor de 500.000 toneladas bajó la producción de azúcar en el CEA, en el gobierno de Salvador de Blanco. Pero ¿quién era el gobernador de Banco Central? El señor Bernardo Vega. ¿Por qué no le sugirió al presidente Jorge Blanco, mire presidente, vamos a vender el CEA ahora, en el 82? ¿Por qué no se lo sugirió? Sabiendo que había una situación de quiebra en la industria azucarera, no por culpa del gobierno, repito, sino por un asunto internacional. Pero él no le hizo la sugerencia al PRD. ¿A quién fue que le hizo la sugerencia? A Balaguer en el 89, para que Balaguer vendiera el CEA y quebrara el proyecto reeleccionista de Balaguer. Así es muy cómodo. Es decir, es para que ustedes vean cómo es que escriben estos historiadores de este país. Pero este señor piensa que nadie lee o que nadie tiene memoria aquí. Ahora ahí está el ingeniero Santaella, que era el administrador del CEA en tiempo de Manolín creo que murió, que fue director del CEA. Manolín murió, que en paz descanse Manolín, bye. Pero Santaella fue administrador del CEA, él puede avalar eso, que el CEA no tenía ni siquiera los materiales para hacer una zafra, porque lo consumió todo. El CEA no compraba prácticamente, consumió los inventarios. En el CEA en los almacenes del CEA siempre había materiales para hacer 2 zafras. En esa administración de Salvador de Blanco hubo que consumir los inventarios. Ahí está Santaella, que me devienta. Otra, las variedades de caña fueron cambiadas, se hizo un dislocamiento en la producción de caña, las variedades tradicionales del CEA fueron movidas y eso creó también eso fue una deficiencia técnica en el Consejo Estatal del Azúcar en tiempo de Salvador de Blanco. Pero este señor que era ministro ahí, jefe del Banco Central, no le sugirió a Salvador, mira Salvador, esto está quebrado, vamos a vender el CEA. No, incluso le negaba recursos a la CDI, siendo el gobernador del Banco Central, para que se terminaran la Itabo 1, ya la Itabo 1 estaba lista, la Itabo 2, no le daba recursos. El Banco Central, ¿y qué tuvo que hacer la CDE de Marcelo Jorge y de Cristóbal Román Sazón?
con los recursos pocos, magros que cobraba la CDE, irlo invirtiendo poco a poco para terminar la planta de Itabo, que hoy están manejadas por AES, pero Bernardo Vega no le daba 5 centavos por el Banco Central. Ahí está Cristóbal Román Sazón, que vive, que lo cuestionen, porque ya Marcelo murió, que en paz descanse, excelente técnico también. Entonces, estos historiadores, repito, que él advirtió a Balaguer que había que sacar a los haitianos, porque económicamente le hacían daño a la economía, porque bajaban los salarios, ocupaban unos espacios, impedían la tecnificación, y que la tecnificación en sí del corte de la caña vino al final en el 2023, cuando él había hablado de eso en el 89. Dígame usted, si Balaguer vendía el CEA y despedían los haitianos para Haití, ¿quién iba a cortar la caña con un nivel ruinoso además? Porque Bernardo Vega no sabe eso. Las máquinas para cortar la caña no podían ir a los terrenos del CEA. La mayoría de los terrenos del CEA eran terrenos muy con una topografía irregular. Muchos terrenos, incluso muchos colonos que tenía el CEA, tenían su caña en áreas muy irregulares. Las máquinas no podían ir a cortar caña en áreas irregulares. Esas máquinas se usaron en Cuba porque Cuba es más plano. La industria azucarera cubana estaba en áreas más planas que la nuestra. Romana fue nivelando suelo, y ustedes los ven ahí en el pintado, cuando uno va de Peligro y sigue para allá hasta el Pintado, al cruce de Pavón, y usted ve esos cañaverales de Romana y ve las máquinas cortando ahí. ¿Pero por qué? Porque son terrenos llanos. Los bichini tienen terrenos irregulares, no usan la máquina, pero donde tienen terrenos planos, usan las máquinas, porque las máquinas tienen ese diseño, pero tienen ese inconveniente también. Pero ¿desde cuándo se están usando? Hace muchísimos años. Él dice que ahora en el 2023 es que lo está usando Central Romana. Hace tiempo que Central Romana lo tiene, pero necesita los braceros donde la máquina no entra, porque vamos a ser claros. Pero este señor viene y pone las cosas como un historiador respetado y le cree la gente. Pero menos Manuel Fermín, yo no le creo, porque yo creo que estoy diciendo la verdad. Y como siempre digo aquí, el que crea que yo no estoy diciendo la verdad, que venga y que me refute, que lo siento ahí en esa sillita negra, lo siento, y hablamos o intercambiamos o discutimos, como fuere, sobre el tema que estamos tratando. Eso dice él, que la salida de haitianos en esas recomendaciones no escuchadas por razones económicas desde el 78 se cubría con inorgánicos para el CEA. El alto costo económico y social no valía la pena que el CEA siguiera operando. Pero es que eso pasaba de 82, 86. No, ahí no se lo sugirió a Salvador G. Blanco porque él era funcionario, pero a Balaguer en el 89 para que Balaguer se hundiera y pidiera las elecciones. Qué bien. Pero Balaguer, ellos pensaban que Balaguer era tonto. Y Balaguer no le hacía caso a ninguno, ni a Andy Daguaje, ni a nadie, ni a ninguno de estos técnicos. Claro, también dijo otro disparate, que Balaguer nombró, oiga bien, que Balaguer nombró a Zacarías de la Cruz, el chofer de Trujillo, para que reclutara a los haitianos. Balaguer no tenía que meterse en eso. Ese señor lo nombró ahí, ni siquiera ese señor lo nombró ahí, Álvarez Bogar. No sé si estaba antes de Álvarez Bogar. Pero además, Zacarías de la Cruz, como dije, que almorcé varias veces con él, donde Almeílio Legrón, ese señor no era el encargado del reclutamiento, él era un empleado del área de reclutamiento. Porque ahí estaba el ingeniero, el coronel o el general Mortimer, creo que era de Chavarría, no me acuerdo. Siempre hubo un militar ahí, al frente de ese departamento en el CEA, para reclutar haitianos en la frontera, porque las relaciones se hacían de intercambio entre militares haitianos, duvalieristas o no, y entonces los dominicanos tenían un general en el CEA, un coronel que se encargaba de esas cosas también. Ahora, Zacarías de la Cruz era un adelantado que iba y se juntaba con Almeílio Legrón allá
en las matas de Farfán, y de ahí se movían a donde Kelly Alcántara, en Bánica, que eso era para mí familiar, esa gente, porque yo visitaba toda esa zona allá. Y ese señor lo que hacía era, él y Almeilio Lebrón, reclutar los haitianos, recogerlos, mejor dicho, recogerlos, después de haber sido contratados, recogerlos, agruparlos en lo que ellos llamaban cepos. Oigan bien, y Almeilio llamaba entonces a don Kelly Alcántara y le decía: don Kelly, ¿cuántas cabezas tenemos reclutadas? Dios mío. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Este video es para ti, que estás pensando en qué hacer con esos ahorros que te han costado tanto trabajo, que quieres cumplir esa meta que te propusiste. Para ti, Banreservas ha creado el nuevo depósito a plazo digital, el primero del país. Ábrelo desde tu celular, en la app Banreservas, donde quiera que estés. Abramos uno juntos ahora mismo, para que veas lo fácil y rápido que es. Abre la app Banreservas y selecciona el producto, depósito a plazo digital. Empecemos conociendo todos los beneficios que el producto te ofrece. El primer paso será la calculadora, donde deberás ingresar el monto a depositar, elegir el plazo, el tipo de interés y ver la tabla de rendimiento. El segundo paso es seleccionar la cuenta desde donde se debitarán los fondos para la creación del depósito a plazo digital. Debes tener una cuenta Banreservas activa. Si no tienes, puedes solicitar la cuenta digital desde la app Banreservas. El tercer paso es los términos y condiciones. Y con esto ya estás haciendo crecer tu dinero mientras ahorras para cumplir tus metas. Abre tu depósito a plazo digital desde la app Banreservas con una cuenta activa. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, creo que bastante claro he dejado ese caso de este pontífice de la historia que es don Bernardo B., que yo espero que alguien le diga que yo hice este comentario y que él quiera venir aquí, que yo lo traigo con todo el gusto y el respeto para que discutamos esos asuntos. Porque yo le voy a decir a él que Zacarías de la Cruz no era el encargado como de esos negocios de reclutar a los haitianos, era una especie de adelantado. Mire, vaya y coordine con Almeilio y con Kelly Alcántara allá y hagan un cepo y bien, llamen de allá cuando tengan la cantidad de cabezas, porque así era que se hablaba en ese tiempo de los congos o los picadores de caña, ya eso no existe ahora. Pero decir como que Zacarías era, que Balaguer nombró el chofer de Trujillo. Oigan, ¿cómo dice ese señor? Balaguer ni sabía, tal vez, que Zacarías andaba ahí. A Zacarías lo podían poner porque Zacarías, ¿cuál fue el problema de Zacarías? Ser chofer de Trujillo, pero nadie lo acusó de crímenes, al contrario, se fajó valientemente a defender a su jefe, que era Trujillo. Y él también le estaban disparando a él.
Y al carro de Trujillo no era Flores lo que le estaban disparando, él se salvó a Chepa. Y se salvó porque también era guapo y comenzó a tirar tiros. Y eso lo hacía cualquiera que fuera el chofer de Trujillo, porque usted lo que estaba en defensa propia. Entonces Zacarías de la Cruz nadie lo acusó de robo aquí, ni lo acusaron de crímenes. Que trabajar en el CEA reclutando haitianos junto con Almeida Lebrón, pero enviado desde Santo Domingo, porque aquí había un jefe de eso, repito, yo recuerdo a Mortimer, que en paz descanse Mortimer, amigo de nosotros, y Mortimer era el encargado de eso, en el CEA, un general de la Fuerza Aérea Dominicana. Y Zacarías trabajaba en el CEA, pero Zacarías era una especie de encargado de ir allá, de Kelly, ¿cuánto tenemos aquí? Almeilio, ¿cuánto hay? Mira, vamos a mandar a esta gente a la capital para que vayan a Vicini, otros van a Romana, otros van al CEA, etcétera, etcétera. Eso era lo que había, pero ese señor no era de que una especie como de un director adjunto ahí, una cosa así, porque que Balaguer sí iba a encargar de eso. Pero es que le gustan escribir para dejarse leer, como digo yo, también para que lo lean, pero aparecemos estos críticos también. Vamos a recordarle que hoy es miércoles y el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta. Cosas desconcertantes del momento. Ese es el título del blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo, que sigue con su recto juicio de razón y de palabra camino a los 94 años. Que Dios me cuide esa memoria de ese caballero que nosotros respetamos y queremos mucho. Bien, entonces, señor, el caso de Venezuela, dice la Casa Blanca, bueno, hemos leído ahí, la Casa Blanca dice que se agota la paciencia contra Maduro. Los americanos parece que van a hablar fuerte con respecto a Venezuela. Kamala no es tonta, sabe que hay que aplicarle muñeca a este hombre. Y ahora sale el expeditivo Donald Trump, que él era el hombre que le apretaba los huesos, como se dice, a Maduro, y que él lo llevó prácticamente para que quebrara Maduro. Y hay que reírse de Donald Trump. Es decir, Maduro no duraría ahí lo que dura una cucaracha en un gallinero si yo llego a la presidencia de nuevo. Hoy, ¿quién fue que se quedó ahí? Porque en el 17 él se quedó ahí, con unas elecciones amañadas. ¿Y Trump qué hizo? Vamos a poner a Guaidó. Y Guaidó se aguanó, como dice. Y no hubo más nada, represiones, muchísimas muertes, y se consolidó Maduro en el poder. ¿Y qué hizo Trump? Le cortó el agua y la luz. Pero entonces, ¿quién lo protegió a Maduro? Putin, el amigo de él. Y entonces, ataco a Maduro, ese es el malo. Pero entonces, el que mantiene al malo, el que sostiene al malo y el que amenaza por el malo, ¿es el bueno para él? Para Donald Trump. Entonces, señores, Donald Trump es un hombre que no tiene juicio, digo yo. Es un benático. Y ese señor ya está comprobado que yo estoy pensando que va a ser un papelón en las elecciones si él sigue con todas esas locuras. Pero son cosas de loco. Eso decide que Estados Unidos ya no va a votar más. Estas son las últimas elecciones de Estados Unidos. Es una cosa de loco. Bueno, entonces el señor Maduro hizo una rueda de prensa, programaba él. Y entonces lo que hace es que insulta a los medios. Que ellos son los que están promoviendo todo ese desorden, y que el fascismo y el imperialismo y todo. Es decir, el malo es otro. Los malos son, y cobarde además, es María Coraje, como digo yo, María Corina. Y el señor González Urrutia le dice cobarde. Ven aquí, cobarde, ven donde mí. Pero vamos a ver una imagen que yo tengo ahí. Si eso puede ser un hombre cobarde. Él y María Corina, María Coraje, pueden ser cobardes quienes se expongan a esos matones que tienen ellos, que tiene el régimen de Maduro, a sus tigres, toda esa mafia y mangas de forajidos que andan en motocicletas. No sé si Eri pudo captar una foto que yo le envié de un meeting en Caracas, donde aparece Gonzalo Urrutia. Mire, ese es el que él dice que es un cobarde, pero el hombre está en la calle, expuesto a sus matarifes, a sus matones. ¿Y él dónde está Maduro? Trancado en su oficina. No sale a la calle, que haga eso. Que salga a la calle, haga manifestación y salga así.
como salen ellos. Entonces, ¿quién es el cobarde? Maduro está fracasado. Claro, encuentra, aquí yo veo unos comunistas que yo les llamo comunistas melódicos, aguardientosos, que lo que viven es bebiendo ron y whisky por ahí, y son de que comunistas. Entonces, Maduro está ganando tiempo, será para mandarle de que las actas a Lula con Celso Morín, a Morín, que era el canciller de Lula. Es decir, ganando tiempo para elaborar ahora 30.000 actas falsas a su gusto, buscando gente que se la hagan, y Amoroso debe estar muy afanoso en eso, porque es una sola voz en el mundo pidiendo, pon el acta, digan qué fue, quién, cómo, qué avaló ese triunfo. Pero sale Xi Jinping de China diciendo que todo es legal. Por eso es que nosotros, los dominicanos, vamos siempre a tener que criticar esa actitud de Danilo Medina de romper esas relaciones con Taiwán, que era la verdadera China limpia, aunque chiquita, pero democrática como nosotros. No el gigante corrupto, criminoso, que es todo un esbirrato lo que hay ahí en China, esbirros que matan a cualquiera y se quedan y siguen para adelante como nada, como pasó en Tiananmen, o Putin. Esos son los que avalan, y Corea del Norte, esos son los que avalan al señor Maduro, y el de Nicaragua, y el de Cuba, el gobierno de Irán, que hoy precisamente Israel, ese es bueno Israel. Eso es lo que me gusta de Israel, que ponen su puesto a los esbirros que actúan contra los intereses judíos. Y fíjense que hoy mataron a Haniyeh, que era el jefe del Hamas, pero hace menos de un día que mataron al segundo de Hezbollah en Líbano, en Beirut. Los judíos en Teherán meten un misil, matan a Haniyeh, el jefe de Hamas, y mandan un roque de eso, un misil a Beirut, y mata al segundo de Hezbollah. Irán vive anunciándole guerra, pero ninguno atacan a Israel. ¿Y por qué no le abren guerra a Israel? Pero ellos saben lo que es el Estado judío, que no respeta que estén allí, ni allá, ni acullá, le tira y lo mata a sus jefes. A los jefes de Irán, a los jefes de Hamas, de Hezbollah, de Houthi, a todo el mundo. Israel le reparte a Titirimundi, le reparte su guerra, porque esos judíos y el Mossad no perdonan. Ahora, Putin y Xi Jinping, China es enorme. Y Putin y su Rusia son enormes, son los dos países tan grandes, son la mitad de Asia. Pero no se atreven a atacar a Israel. ¿Por qué no atacan a Israel? ¿Por qué China no ataca a Israel? ¿Por qué Putin no ataca a Israel? Tan grandes que son y tan amigos de los enemigos de Israel. Pero ellos saben que el Mossad puede llegar a Pekín y llega también a Moscú, le llega el Mossad. Ese es el peligro de los judíos, que no le temen a nadie. Ese es el problema del Estado judío, y castiga a los esbirros. Maduro no se mete con los judíos. Si tuviera al alcance de los judíos, hace rato que Maduro fuera una especie de plátano maduro. Pero no maduro alcoholado, como se dice, un Maduro es podrido ya. Hace rato que fuera cadáver si se meten con los judíos, con el Mossad. Este Israel no perdona. Entonces, indiscutiblemente que eso me gusta de Israel, que Israel no juega con sus enemigos, con sus adversarios, y cuando lo sentencia, lo alcanza donde quiera que esté. Porque es un Estado que lo han obligado a ser un Estado terrorista. Esa es la verdad. A Israel lo han obligado a ser un Estado terrorista. Desde que secuestraron a Adolf Eichmann en Argentina y lo juzgaron allá en Israel y lo colgaron, Israel ha tenido que aplicar esa política diente por diente, porque es la única forma de sobrevivir en tanta hostilidad. Bueno, el tiempo se nos ha acabado, lo reconozco, pero tengo que decir lo siguiente.
vengo pidiendo candados. El gobierno sigue hablando de la reforma, no se ha dicho más cómo que va a venir esta reforma, principalmente la constitucional. Se ha dicho que quieren poner los candados, los famosos candados, y los candados, esa cerrajería nueva que se quiere poner, no la conocemos. No se sabe cómo es que se van a poner candados más fuertes que lo que tienen, porque dicen los tratadistas en ese tema que las constituciones no se pueden cerrar a cal y canto, porque entonces para el porvenir, si hay que cambiarle algo, no se puede. Pero el gobierno quiere ser más papista que el Papa, o una especie de pontífice de la situación. Y yo he dicho, si se quieren candados para la Constitución, ¿por qué no se ponen candados para cuidar la nación? Por esa lamentable contradicción que yo le llamo, que el gobierno se plantea cuando el problema de nosotros no es la Constitución, presidente Abinader. El problema de nosotros, lo hemos dicho aquí 700.000 veces, es la frontera. Póngale esos candados en la frontera. Que el problema que nosotros tenemos aquí es de haitianos. Y de Haití aquí conviviendo, respaldado, apoyado, sostenido por el pueblo dominicano. Y usted, presidente Abinader, nos ha dicho que República Dominicana no será la solución al problema haitiano. Pero dígame si lo que nosotros estamos haciendo es o no solución al problema haitiano. El pueblo dominicano tendrá que entrar en un estado de reflexión. Tal vez alguien le abra la mente al pueblo dominicano y puedan actuar con más sensatez. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.